Ok. Entonces, integramos la integral de 2 secante cuadrado de u, nos da 2 tangente de u, menos la integral de secante de u, que sabemos que es neperiano de secante de u más tangente de u. ¿Ok? Y luego aquí evaluamos, aplicamos barro. Entonces nos quedaría 2 por tangente de pi tercios. Y la tangente de pi tercios es raíz de 3. Menos logaritmo neperiano de secante de pi tercios. Y la secante de pi tercios nos da 2. Más la tangente de pi tercios que nos da raíz de 3. Menos, vamos a aplicar barro, ¿ok? Ese menos de barro me va a cambiar estos dos signos. Me queda menos 2 por la raíz de p más 1 sobre 2 al cuadrado menos 1, más logaritmo de p más 1 sobre 2, más la raíz de p más 1 sobre 2 al cuadrado menos 1. Atención aquí, ¿de dónde saco esto? Pues del mismo cambio. Nosotros habíamos dicho u, lo vimos aquí, para x igual p, u te da arco secante de p más 1 sobre 2. Si u es arco secante de p más 1 sobre 2, despejando, ahí sabemos que la secante de u es p más 1 sobre 2. Si tengo la secante, pues puedo hallar la tangente. ¿Quién es la tangente? La raíz cuadrada de la secante al cuadrado menos 1 es lo que está aquí y lo que está aquí. Y la secante es directamente p más 1 sobre 2 que lo obtengo del despeje. ¿Ok? Es lo mismo que hemos estado haciendo desde que iniciamos con sustitución trigonométrica. Solamente que ahora está aplicado al límite específico que estoy sustituyendo, al límite de la integral que estoy sustituyendo. Una vez que obtuvimos ese resultado, ¿qué hacemos con ese resultado? Se lo entregamos al límite. Entonces, el límite cuando p tiende a 1 por la derecha de todo ese resultado. Aquí el límite de una constante, la misma constante, por lo tanto esas dos constantes quedan tal cual. Y ahora el límite se lo aplicó a esta raíz y al logaritmo. Atentos de que no se genere una indeterminación, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este caso no hay indeterminación, si p vale 1 o tiende a 1, 1 más 1 me da 2, entre 2 me da 1, al cuadrado 1 menos 1, esto da 0. Y aquí nos quedaría, esta raíz también da 0, y aquí nos quedaría 1 más 1, 2, entre 2 da 1, por lo tanto quedaría neperiano de 1. Y neperiano de 1 da 0. El resultado de esa integral es entonces 2 raíz de 3 menos neperiano del valor absoluto de 2 más raíz de 3. Como eso es un número, la integral es convergente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Y ya el último ejemplo es integral impropia de tercera especie. ¿Qué pasa con integral impropia de tercera especie? Que combina primera y segunda especie. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros tenemos que separar en tantas integrales como sea necesario para que quede solamente de primera especie y solamente de segunda especie. No puedo tener mezclado, porque si tengo mezclado, ¿qué límite resuelvo? No tengo cómo resolver, qué límite resolver, ¿ok? Entre los videos que yo les puse en esta semana, hay uno de un señor español, de un profesor español, que él va poniendo varios ejemplos, como sin resolver la integral, sino que él te va poniendo cómo tienes que picarla. ¿Y por qué se pica de esa forma? O se divide, pues, la integral, ¿ok? Entonces, esta señora es integral impropia de tercera especie, porque fíjense, la integral de 0 a infinito de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. Lo primero que veo, límite superior a infinito, eso es facilito de identificar, primera especie. Ah, pero fíjate, aquí tengo raíz de x en el denominador y mi intervalo de integración arranca en 0. ¿Qué pasa en 0? Se está produciendo una división entre 0, hay una discontinuidad.
porque la división entre 0 no existe. Por lo tanto, vamos a picar esa integral o dividir esa integral en dos. La integral de 0 a 1 de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x, más la integral de 1 infinito de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. ¿Ok? Esta, la primera, es impropia de segunda especie. Y la segunda es impropia de primera especie. Entonces, en eso consiste. Yo voy a ir dividiendo en tantas integrales como sea necesario, ¿de acuerdo? Para que quede solamente de primera especie o solamente de segunda especie. Y va a ser convergente si las dos convergen, ¿ok? Entonces esta señora, como es impropia de segunda y el problema está en el límite inferior de la integral, pues se transforma en el límite cuando p tiende a 0 por la derecha de la integral de p hasta 1 de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. Más esta otra integral se transforma en límite cuando q tiende a infinito de la integral de 1 hasta q de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x. Resolvemos en cada caso la integral y lo que nos dé la integral se lo entregamos al límite. Va a ser convergente solamente si las dos convergen y va a ser convergente a la suma, o sea, lo que me dé esta más lo que me dé esta. Igual que en el ejemplo anterior, voy a resolver primero la integral indefinida porque eso me ahorra trabajo. Hago un cambio de variable, la integral el cambio de variable es raíz de x igual 1. Está hecho directo, ¿ok? Porque el propósito aquí no es detenerme en el método de integración, sino la esencia de esta clase es entender integrales impropias. Y entonces esto se convierte en 2 por la integral de a la menos u diferencial de u, y esto lo integramos directo como menos 2 a la menos u más c, que cuando devuelvo el cambio, no se me puede olvidar la c porque estoy resolviendo la integral indefinida, cuando devuelvo el cambio eso se transforma en menos 2e a la menos raíz de x más c. Tomo la antiderivada, que es esta, para aplicar barro. Entonces, cuando aplico barro, tengo que resolver la integral de p hasta 1 de a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x, y lo hice directo, ¿ok? Lo que agarré fue este señor que está aquí, menos 2e a la menos raíz de x, y la evalué para 1 menos ella evaluada para p, ¿ok? Por eso es que me da menos 2 sobre e más 2 sobre e a la raíz de p. Ese es el resultado de la integral. ¿Qué hago con ese resultado? Se lo entrego al límite. Entonces el límite cuando p tiende a 0 por la derecha de ese resultado. Si p tiende a 0 por la derecha, me está dando aquí ese exponente 0. Y e a la 0 es 1. Por lo tanto, el resultado es menos 2 sobre e más 2. ¿Ok? Hago lo mismo con la otra integral. La otra integral es la integral de 1 hasta q de a la menos raíz de x sobre raíz de x. Tomo la antiderivada y la evalúo directo en el límite superior. Menos 2 sobre e a la raíz de q más 2 sobre e a la raíz de 1, pero me da e. Este es el resultado de la integral. Tomo ese resultado y se lo entrego al límite. Límite cuando q tiende a infinito. Esto me da e elevado a raíz de infinito. Raíz de infinito de infinito. E elevado al infinito tiende también a infinito, y un número entre un denominador que tiende a infinito tiende a 0. Esa expresión tiende a 0 y el límite de una constante es la misma constante, por lo tanto eso da 2 sobre e. ¿Cuál es el resultado final? Pues lo que me dieron los dos límites los sumamos. Menos 2 sobre e más 2 lo sumo con 2 sobre e, se simplifica y el resultado de esa integral da 2. Por lo tanto, esa integral es convergente. La integral de 0 a infinito de e a la menos raíz de x sobre raíz de x diferencial de x da 2 y es convergente. ¿Cuándo es divergente? Cuando al calcular ese límite me da más infinito o me da menos infinito.
¿ok? Ahora, para cerrar, la integral de A hasta B de f de x es impropia si tiene alguna de las siguientes características. Primero, el intervalo no es cerrado porque uno de los límites de integración o los dos es más infinito o menos infinito. Segundo, la función integrando no es continua en el intervalo de integración, tiene algún problema, me produce una división entre cero, me produce un número que no está en el dominio de la función, etc. En la primera especie la identificamos claramente porque el intervalo de integración no es acotado, o sea, vemos clarito que da infinito o menos infinito en los límites de integración. La integral de segunda especie, cuidado, porque ella puede pasar desapercibida. El problema es que en algún número dentro del intervalo, puede ser el límite superior, puede ser el límite inferior, o puede ser un número dentro del intervalo, la función presenta una discontinuidad. Esa discontinuidad puede ser una asíntota vertical o puede ser un huequito, cualquiera de las dos cosas. Y es de tercera especie cuando combinan las dos anteriores. Sea cual sea la especie, la integral impropia es convergente si el límite existe, es decir, el resultado del límite, cuando yo aplico la definición para resolver la integral, me da un número real. Y es una impropia divergente si el límite no existe porque me da más infinito o menos infinito. ¿Ok? Para resolver la integral impropia de primera especie, pues transformamos eso en el límite de la integral, límite cuando p tiende a infinito de la integral de hasta p de f de x diferencial de x. Si el problema es que tiende a menos infinito, el límite inferior, pues se transforma en límite cuando q tiende a menos infinito de la integral de q hasta b de f de x diferencial de x. Y si la integral es de menos infinito hasta infinito de f de x diferencial de x, tenemos que dividirla en dos y son dos límites distintos. Entonces sería el límite cuando q tiende a menos infinito de la integral de q hasta c de f de x diferencial de x más la integral de p más el límite cuando p tiende a infinito, a más infinito, de la integral de c hasta p de f de x diferencial de x. Esta sería la primera especie. En la segunda especie, pues tenemos que trabajar con el límite cuando p tiende a por la derecha de la integral de p hasta b de f de x diferencial de x, si la discontinuidad está en a, siendo a el límite inferior de la integral. Tenemos que trabajar con el límite cuando q tiende a b por la izquierda de la integral de hasta q de f de x diferencial de x, si la discontinuidad está en b, siendo b el límite superior de la integral. Y si el problema está en un número dentro del intervalo, la picamos en dos, de a a c más de c a b, y aplicamos las dos definiciones anteriores. Entonces se convierte en el límite cuando q tiende a c por la izquierda de la integral de a hasta q de f de x diferencial de x, más el límite cuando p tiende a c por la derecha de la integral de p hasta b de f de x diferencial de x, en este caso, sea la discontinuidad en c y c es un número dentro de ese intervalo. ¿Ok? Esta sería como la síntesis teórica para poder trabajar con integrales impropias. Y luego les dejé unos ejercicios propuestos para que ustedes los resuelvan cuando vayan a estudiar este tema y me preguntan cualquier duda que tengan. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer?